Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la mesa redonda del Encuentro Anual de Investigación Creación que organiza la Pontificia Universidad Católica del Perú en este 2024, edición 2024. Esta mesa redonda se llama Del yo a lo político, experiencias del Fondo de Semilla de Investigación Creación del Departamento de Artes Escénicas. Nos acompañan cuatro personas muy queridas para nuestro departamento, los expositores Luis Vizcarra, José Ruiz Subaste, Cristina Gutiérrez y Josué Castañeda. Modero esta noche su servidora Catiusca Valencia. Antes de pasar a ver el documental que tenemos sobre estos cuatro proyectos FOSIC, me gustaría hacer una pequeña presentación de nuestros ponentes. Tenemos a Josué Castañeda, que presentó el proyecto Miguel Gabriel Rafael. Josué es director, docente e investigador teatral, magíster en dirección teatral por la Universidad de Columbia, Nueva York, con la beca de la Fundación Schubert, licenciado en teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú con la beca Jorge Intilac y ganador del Prince Claus Seed Award 2021. Josué ejerce como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y como docente de tiempo parcial en nuestra universidad en la PUC, y es además miembro fundador del grupo teatral La Maldita Compañía. Acompaña en la mesa también José Ruiz, con el proyecto Puntos de Fuga, Laboratorio de Improvisación en Danza. José es un artista multidisciplinario con tendencias eclécticas. Realizó sus estudios de teatro en la AIA, Asociación para la Investigación Actoral, Cuatro Tablas, y su formación como bailarín la inició en Lima, en la Escuela de Danza Lima y en Terpsícore, Escuela de Danza. Realizó estudios de especialización de danza contemporánea en, me agarraron, alemán, de Amsterdamse Hochschule voor Kunsten, en Ámsterdam, y fue becado en danza universitaria por la Universidad de Costa Rica. Ha sido galardonado por el Kennedy Center for the Performing Arts en 2009 en Nueva York, Washington, D.C., con la beca para bailarines de danza moderna, y en el año 2010 fue premiado con la residencia artística OMI Dance Colectiva de Nueva York. Tenemos también a Cristina Gutiérrez con su proyecto Marrona, Naturaleza del Contacto. Cristina es una artista creadora interdisciplinaria con experiencia en danza contemporánea, teatro físico, análisis del movimiento, de técnica Laban y artes somáticas aplicadas. Es además terapeuta de artes expresivas y acompaña procesos de transformación individuales y comunitarios, docente en TAE Perú, en la PUC y en la UPC. Es parte de la Asociación Peruana de Terapeutas de Artes Expresivas, y fue miembro de la Asociación Internacional de Teatro y Educación, IDEA. Actualmente está culminando una maestría en estudios culturales. Y finalmente, Luis Vizcarra, con su proyecto La construcción del cuerpo en la transmasculinidad, poéticas de la pose y la exposición. Pose, ¿está bien? Pose y exposición. Luis es bailarina profesional de danza contemporánea, ritmos latinos, ballroom, dance y vogue, magíster en práctica escénica y cultura visual por la Universidad Castilla-La Mancha en Madrid, España. Obtuvo su licenciatura en danza por la Pontificia Universidad Católica del Perú y formó parte de la compañía Danza PUC del 2018 al 2021. Ha sido parte de procesos de creación escénica en el ámbito nacional e internacional, compartiendo su trabajo en países como Perú, Colombia, México, Reino Unido, España y Bélgica. Como investigadora, tiene interés en la construcción de comunidad a través del movimiento y de la integración del espectador al fenómeno performativo, con proyectos artísticos como líneas, vínculos a través de la danza, improvisación en salsa y lago, y actualmente se encuentra cursando el máster de investigación en danza de UNIR y es parte de la comunidad de Ballroom peruana. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Muchas gracias a quienes nos acompañan desde el Zoom. Antes de iniciar a conversar con este panel de expositores tan queridos, nos gustaría presentar el documental sobre el proyecto FOSIC. Es un pequeño documental, así que vamos a ponerlo en este momento. Hola, mi nombre es Mónica Silva, soy jefa del Departamento de Artes Escénicas y les vengo a presentar FOSIC, el Fondo Semilla de Investigación Creación, que esta es su segunda edición, en el cual buscamos que distintos profesores y profesoras
realizan laboratorios de investigación-creación y esta vez hemos generado este documental para que nos puedan compartir cuáles han sido sus hallazgos. Agradezco mucho a estos profesores que a través de sus proyectos nos están dando luces respecto a metodologías que son sumamente relevantes para la universidad y para nuestros estudiantes en primer lugar. Creo que estamos en otros momentos en los que podemos imaginar al cuerpo como un vehículo de sabiduría y de conocimiento y que no necesita solamente estar en la biblioteca para estar generando conocimiento. De repente algo que leíste antes no tenía sentido y ahora tiene sentido. De repente pasas y ves algo y eso tiene sentido. Porque toda tú te conviertes en una esponja que empiezas a buscar conexiones y tu ser mismo empieza a buscar conexiones. Eso es lo interesante de un laboratorio. Para mí y para muchos de los colegas que conozco que tienen esta práctica, sus investigaciones son ellos mismos. O sea, sus investigaciones son cosas que en su entorno les generan algo tan fuerte que tienen que usar el espacio para seguirlo pensando. Y tratamos de darle una forma que luego pueda ser comunicada. Este es un fondo semilla, ¿no? Por algo se llama así también, ¿no? Es como plantar la semilla. Yo siento que para mí ha sido un empujón, porque yo tenía preguntas, tenía curiosidades, tenía muchas ganas de trabajar con la comunidad. Si yo no hubiera tenido el fondo, no hubiera podido hacer nada de eso. Sobre todo la investigación artística tiene que responder a un proceso creativo. Si bien tiene ciertos parámetros, es mucho más dinámica y moldeable dependiendo del artista, de la materialidad del artista y del proceso que está llevando. Puntos de Fuga, laboratorio de improvisación, ha sido concebido como un proyecto interdisciplinario que dialoga entre la danza contemporánea y la música o la creación sonora contemporánea. En este diálogo de estos dos elementos se busca crear un dispositivo escénico que permita una serie de posibilidades de improvisación, focalizándonos en la acción-reacción del movimiento y el sonido, pero también hubo una preocupación por pensar en el espacio, ¿no? En el espacio como un lugar que nos permitía delimitar y poner ciertas reglas para poder generar esta improvisación. Y en ese flujo de movimiento comenzamos a pensar en estos comandos de fuga, en los cuales tenemos, por ejemplo, presente la mirada, la gestualidad, la pausa, la caminata, y a partir de estos pequeños comandos hemos comenzado a generar unas reglas de improvisación para cada una de estas experiencias. Si hay algo que conecta a las mujeres más allá de categorías identitarias de situación socioeconómica, creo que todas hemos vivenciado situaciones de abuso. Generalmente esas situaciones dejan esas marcas que interiormente se vivencian como un yo mismo fragmentado. Entonces la idea es hacer que esas presencias interiores se encuentren y por ahí se genere una situación de reparación y quizás integración. Ahora, el teatro es siempre un espacio de reparación simbólica. Cuando Cristina invita alrededor de la falda a sentarse, a traer esos perfiles del cuerpo que ya están limpios y que lo ha limpiado cada una. Es como una analogía de lo que tenemos que hacer las mujeres. Consolarnos, pero también organizarnos para salir adelante por nuestros derechos. Es que en la medida en que una mujer toma conciencia, se empieza a sanar el género. El proyecto
proyecto gira en torno a las transmasculinidades como un espectro de las identidades trans y busca como explorar los sentires, los afectos que son atravesados en el proceso de transición, de reconocerse como chicos trans y de emprender el viaje, de tomar la decisión de empezar una transición o tan solamente como compartir esa decisión y ese pensamiento, cómo eso afecta a su entorno, eso cambia sus sistemas amicales, sus sistemas familiares, ¿no? Y cómo ese entorno finalmente modifica las formas en que ellos se autoperciben. No me considero hombre, pero para esto de la sociedad, o sea, sí me ven como hombre, me leen como hombre todos los días en el trabajo. Al final, como te ven, tienes que encasillarte a hombres. Por mucho que se consideren masculinidades, que ellos sean masculinidades, no quiere decir que tengan que comportarse como hombres. Y poder reflexionar sobre temas como la violencia que existe hacia ellos y la dificultad de nuestros días para ser quienes somos, más allá de identidades trans o cis, es un desafío terrible en nuestra sociedad. Juan, qué bonito eres. Ni siquiera sé cómo te llamas. Yo solo quiero ayudarte. Te vas a morir mañana. Hay definitivamente en la historia del arte occidental como una idea muy clara de cómo luce un ángel. Hay un factor de androginia, definitivamente. Estos tres que han quedado conservados en la tradición católica, que son San Miguel, San Rafael y San Gabriel, tienen misiones como muy particulares, como San Miguel vence al demonio en la batalla final, San Gabriel es el ángel de la Anunciación, San Rafael es un ángel que está más dedicado a la cura. Entonces, uno de los ejercicios ha sido volver a contar la historia de estos ángeles desde una perspectiva queer. Con la suela de los dientes. Desde el humor, pero también desde la posibilidad de contar estas historias a nuestra manera. Cómo acercarnos a cosas que son tan lejanas, tan barrocas, pero que en el fondo son nuestras. En la espiritualidad no puedes hablar a lo gay porque inmediatamente, y en el mundo gay, si metes a Dios es como, y vas a sacar la atalaya ahorita, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que uno no puede mencionar al otro, pero Dios ya no es una figura teológica, es la posibilidad de creer en algo más, que hay algo dentro tuyo también. Y creemos que en términos de salud mental eso es súper importante para cualquier hombre gay medianamente joven que ha configurado su vida bajo ciertos bloqueos, ¿no? Brian, por favor, se me va el sol. A ver. Así, como para movernos un poco. ¿Qué? Bebé, escucha. En este proyecto yo estoy trabajando con la casa pionera de la comunidad ballroom peruana, que es la Kiki House of Prince, y estamos investigando sobre sus modos de caminar, tanto en la escena ballroom como en el contexto limeño. Todo lo que ha desarrollado esta cultura es como una respuesta al mundo cis, al mundo binario, al mundo heteronormativo. Tú me dices que yo no puedo vestirme así, pues yo voy y lo hago, ¿no? Tú me dices que yo no puedo ser una mujer, yo te muestro que soy una mujer, ¿no? Es una respuesta crítica y es una respuesta creativa. Vi un video y literalmente vi a una femme queen con una peluca roja que la movía de aquí para allá, para acá, dando vueltas, y era como que tiene demasiada energía, demasiado feeling, y me puse como que a investigar, a ver un poquito, y así pude conocer a la madre de mi casa, a Isis. También conocí a la ex madre de mi casa, a la Prince Malcolm, y entonces al juntarnos iniciamos esto. Las personas queer en situación de calle, expulsadas de su familia por ser quienes son, por poder vivir su identidad y o expresión de género abiertamente, pues les expulsaban de sus hogares. Entonces quedaban sin familia. A estas personas les recogían madres, que en este caso eran mujeres trans, que vivían en situación de prostitución, tenían un montón de experiencia viviendo en la calle y por eso asumen los roles de madre. No somos solo un estilo de danza, somos una cultura, ¿no? Y una cultura atraviesa muchas otras cosas más allá de un estilo de danza. Literalmente somos una familia dentro y fuera de ballroom. Puedes caminar dentro de ballroom y puedes caminar en la vida. La política está en el cuerpo o en cómo se mueve ese cuerpo en un contexto determinado. Y es justamente ese cuerpo al que tú le has dicho toda la vida
de que no puede estar en esa plataforma, de que no se puede visibilizar públicamente, es crear ese espacio seguro para esos cuerpos, para esas personas, para esas identidades, para caminar, para ser ellas mismas y para ser celebradas. Esa es la magia de Ballroom. Dejar de compartir. ¿Está? Bueno, realmente muy emocionante ver el documental, ver lo que se ha logrado hacer con este pequeño fondo, que es el Fondo Semilla, y emocionante también poder escuchar, emocionante, inspirador va a ser también poder escuchar a nuestras expositoras, a nuestros expositores el día de hoy. Vamos a iniciar con un pequeño diálogo. Bueno, felicitaciones a todas, a todos por sus proyectos, la verdad es muy emocionante. Me gustaría empezar con una pregunta detonadora, ¿no? Que es como para ir enterándonos cómo fue el proceso de implementación de sus laboratorios en líneas generales. Les voy a pasar el micro para que puedan conversar. Empiece quien quiera. Repito la pregunta, ¿cómo fue el proceso de la implementación de sus laboratorios? ¿Cómo iniciaron a implementar sus laboratorios? A ver, tratando de sintetizar, yo venía conversando ya con Ana Correa, ambas venimos de una experiencia de teatro de grupo y con el trabajo desde el cuerpo y además también una acumulación de talleres y teatro en comunidades sobre el tema de la violencia de género, ¿no? Y disidencias en diferentes formatos. Entonces, el fondo fue un gran impulsador, ¿no? Nos permitió tener la estructura, pero además también como los puntos que nos permitían concretar y aterrizar, ¿no? Entonces, porque veníamos conversando, pero encontrar la base para poder desarrollar un proyecto, ¿no? En estos tiempos es bien difícil y lo paja de cómo se estaban elaborando los laboratorios era que implicaba toda una parte de investigación, ¿no? Entonces, Ana tiene una manera de trabajar que ¿no? Es la manera de trabajar de Yuyascani en torno a las memorias. Y claro, cuando trabajamos desde el cuerpo,
biografía, la autobiografía está, ¿no?, implicada, y como no es una puesta en escena, sino es una creación, de todas maneras las subjetividades de ambas entran, ¿no?, a ser parte de esa investigación. Y empezamos con las memorias y Ana me da tareas de traerle material, empezar a producir material en torno a mis memorias artísticas. Y en este periodo, pues desde hace varios años he tenido también la suerte de trabajar con otras maestras y de ser terapeuta de artes. Mi eje de trabajo siempre es el arte y el cuerpo, pero desde ahí he dialogado con otras disciplinas, ¿no?, con ese eje, y tengo como 13 años trabajando como terapeuta, acompañando casos individuales en diferentes contextos, y la temática de la violencia sexual, ¿no?, del trauma por abuso sexual ha estado siempre presente, ¿no? Por eso algo que afirmamos, ¿no?, también en el video, es que más allá de las diferencias de categorías identitarias, no hay un cuerpo femenino que se identifique con lo femenino que no haya, ¿no?, atravesado una experiencia vinculada con la violencia sexual, ¿no?, en diferentes grados, en diferentes intensidades, pero de alguna forma todos tenemos ese registro, ¿no? Y si no lo hemos vivido directamente, lo hemos vivido de manera indirecta, ¿no? En nuestra familia, en el linaje familiar, está en la memoria también social. Entonces, yo le presento 3 secuencias, y Ana, con toda su experiencia, me da una tarea dramatúrgica como para profundizar. Le presento tres secuencias separadas, aisladas, y ella me dice, empieza a entrelazar estas 2 presencias. No eran personajes, eran simplemente un saco, un vestido y una silueta manchada de rojo. Empieza a entrelazar, ¿no? Pasa primero una parte de esta secuencia, entrelázala con la otra, y luego que la actriz pase a tomar el elemento y entrégalo. Y en la improvisación, que duró como 2 horas, y de pronto sale un trabajo de 40 minutos, ¿no? Y a mí me impactó, porque si bien algo intuía sobre la temática, no entendía muy bien qué era lo que se estaba entretejiendo, ¿no? Y cuando empezamos a conversar después de la improvisación, sí, pues estábamos trabajando en torno a arquetipos, ¿no? El tipo del saco, que es todo el arquetipo del patriarcado, ¿no?, que todavía no lo hemos, digamos, el objetivo de esta primera parte de la investigación era encontrar la convención, la acción principal, ¿no?, la temática central, porque estábamos empezando del patriarcado. Puede ser el juez, puede ser un policía, puede ser un padre, puede ser un profesor, puede ser un director de teatro, puede ser un militante de algún partido político, ¿no? No hay espacio que no esté atravesado por el patriarcado, ¿no?, de manera inconsciente también. Y por el otro lado, el universo ya más femenino, por así decirlo, ¿no?, una presencia en una etapa de vida más indulgente, ¿no? Hablábamos de una niña adolescente que se encuentra y ha tenido un vínculo violento con esta otra presencia, ¿no? Entonces, es explícito el encuentro entre estas 2 presencias. Para mí, las secuencias surgieron de como de un desafío técnico, ¿no? Trabajar mi energía de movimiento desde lo más femenino, ondulante, todas las asociaciones que yo podía tener en torno a lo femenino, pero por otro lado, todo lo que asociaba con la energía masculina, que era lo lineal, lo recto, lo fuerte, ¿no? Pero cuando Ana interviene y pone el tema de la dramaturgia orgánica y de buscar aclarar algunos movimientos en torno a la acción, surge como este encuentro potente, ¿no? Y gracias a los pedidos que
que el fondo solicitaba, ¿no? De ir presentamos 3 testimonios en el proceso, pudimos también reflexionar en torno a lo que iba surgiendo, ¿no? Y claro, creo que Ana y yo somos intensas cuando nos metemos a investigar habíamos programado como unos 8 ensayos, pero empezamos a darle mucho más tiempo y empezó a surgir también el tema de la memoria familiar. Y solo pudimos llegar a investigar todo el lado materno. Es ahí donde yo me encuentro con el norte del Perú, con la historia de mi madre, con la familia de mi madre, con la marinera, con mi encuentro con la marinera, cristalizar algunas memorias, ¿no? De saber que fue mi mamá recordar que fue mi mamá la primera que me enseñó a bailar marinera, ¿no? Y todo lo que el movimiento de la marinera ahí ya como análisis, ¿no? Lo que es agitar la falda, las olas cuando se ponen bravas, era una manera también como de seguir agitando la memoria y eso se entrelazaba con la temática de la violencia sexual porque estábamos abordando en sí el tema del trauma, ¿no? De una manera universal, por eso Ana habla de sanar el género, ¿no? Estamos abarcando un espectro bastante amplio, todavía falta aterrizar algunas cuestiones, ¿no? Pero otro punto importante de este proceso fue confrontarlo con otras mujeres, ¿no? Y confrontarlo en otro espacio, en un espacio móvil, ¿no? Porque hablamos de una identidad femenina, pero en la cual se entrecruzan diferentes categorías, ¿no? Por eso hablamos de marrona, ¿no? Entonces también se involucra las condiciones sociales, las condiciones socioeconómicas, ¿no? Para hablar un poco de las personas que padecen ese nivel de violencia, pero en un grado mucho mayor, ¿no? Entonces, en la primera parte hemos entrado, si bien por las memorias, la memoria artística, con todo este bagaje de la terapia, del trabajo del seminario Cuerpo Intervenido con Mirela, de todo el bagaje que tiene Ana con el teatro mujer en comunidades, iniciamos con la herida, con el desgarro, ¿no? Entramos por el lado más fuerte, lo cual también fue importante y era necesario porque al hablar de estos temas uno no puede ir por otro lado, sino es abrir la herida con mucho cuidado, ¿no? Y en ese sentido también, si bien es un solo, todavía, la idea era encontrarse también con otras mujeres y que esas mujeres participen de la dramaturgia, ¿no? Entonces no era solo una presentación, sí era más bien un compartir, ¿no? Y ese compartir que tuvimos con un grupo de mujeres en Villa El Salvador, pues fue bastante potente. Después nos han dado muchos insumos para continuar. Me detengo ahí. Yo quisiera, lo que pasa es que sin querer has respondido también la segunda pregunta que está dentro de, no, pero está muy bien. Porque has unido un poco la implementación de tu laboratorio con las metodologías de las artes escénicas que permiten el paso del yo a lo político. Entonces, si les provoca más bien para hacer una introducción como la que ha hecho Cris, que es un poco la implementación de sus laboratorios y cómo lo linkeamos con nuestras metodologías en artes escénicas, creo que funciona porque de alguna manera le da redondez a lo que andamos contando. Así que está perfecto. Muchas gracias, Cristina. Yo no sé, Luis. Ok, muchas gracias, Luis. Hola. Aprovecho de linkear porque, claro, mi trabajo también tiene que ver con el género, contextualizando un poco igual. Yo he sido parte de la comunidad Ballroom en Lima los últimos 4 años y algo que me ha devuelto mucho esta comunidad, que además es el tema del proyecto de Pamela, que no está aquí, es como reflexionar mucho en torno a qué nos constituye como quienes somos, ¿no? Como el ser, hablar del yo, de lo político, es algo que va cambiando, que es muy contextual, pero que al mismo tiempo responde a ciertas esencias que no siempre están en concordancia con lo que se nombra como lo normal en nuestro mundo. Con ese contexto reflexivo, Ballroom me trae muchas vidas trans alrededor mío. Mujeres trans, hombres trans, transmasculinidades, personas no binarias. Y es en este encuentro y en esta convivencia que me empiezo a preguntar cosas sobre mi propia identidad, sobre mi propio lugar en el mundo. Y
acercarme a estas personas, sobre todo a las transmasculinidades, que es un poco el tema que toco en este proyecto, me ha permitido como hacerles las preguntas que hubiera querido hacerme hace mucho tiempo. Y en ese sentido, como creo una comunidad de personas transmasculinas que se conocen, que convergen, que se preguntan cosas en común, que están en distintos momentos de su transición, algunos llevan 3 o 4 años en testosterona, otros recién se lo han empezado a preguntar, saben, como son diferentes momentos y diferentes experiencias que tomamos el espacio, tomamos la iniciativa un poco para empezar a hacer. Porque además algo que tiene Ballroom, como bien menciona Pamela, es que es una comunidad que necesita espacios para hacer, que se lo han agenciado, lo han buscado de distintas formas y pienso mucho en mi lugar, nuevamente la idea de la esencia, de si hay algo a lo que nos corresponde, siendo un poco un intermedio entre el ámbito más académico, universitario y este espacio que viene mucho de la contracultura, como, ok, hay esta oportunidad, hagámoslo. Y es así que empieza el laboratorio como una junta de personas transmasculinas conmigo que por alguna razón confían en mí y empezamos a trabajar y a preguntarnos sobre qué somos, qué son ustedes, cómo han llegado a este punto. Afortunadamente es un grupo de personas que ya se conocen, entonces hay cierta confianza y cierta complicidad, lo cual facilita algunas preguntas, pero al mismo tiempo, como dices, hay un montón de violencia por detrás, porque además al ser personas transmasculinas, son personas que fueron asignadas femeninos al nacer. Entonces, durante mucho tiempo han vivido como mujeres y han vivido toda esta violencia estructural de la que hablas. Entonces, cargan con eso, más la transición y más todo lo que cae encima con una transición, lo que decía en el video, ¿no? El cambio de sistemas familiares, el rechazo. Hay un montón de historia ahí, un montón de preguntas sin resolver, sin espacio. El laboratorio ha sido bello en ese sentido porque nos ha permitido mirar esas preguntas que no han tenido espacio para hacerse. Siento que aún así falta mucho. Afortunadamente es un proyecto que está teniendo más vida. Ya luego hablaremos de eso. Pero para mí es súper importante traer sus cuerpos como a la escena, al lugar de lo académico, al lugar institucional, porque son cuerpos que rompen con todas las reglas de lo que se supone que debemos ser, ¿no? Incluso siendo masculinidades, como bien dice Coy en el video, no se reconocen dentro de ella, o la rompen, o constantemente están en un dilema porque se espera cosas de ellos y no lo son, finalmente, ¿no? Entonces, esas preguntas, esas tensiones con respecto a lo que un cuerpo masculino debe ser, aparecen todo el tiempo en el hacer, aparecen todo el tiempo en el movimiento, en donde colocamos sus cuerpos. Durante el laboratorio trabajamos mucho en el baño de hombres, logramos un permiso único de que nos cedan el baño de hombres de la facultad y nos metimos ahí todas las noches a trabajar y es alucinante la manera en cómo un espacio que está tan normalizado para cada persona, es todo un problema para ellos. O sea, entrar al baño de hombres es un riesgo. Solo ser descubiertos como vulvas, como vaginas, puede ser un riesgo para estas personas. Entonces, en ese sentido, hablábamos mucho del miedo, del trauma, ¿no? de la violencia sexual, como todos estos temas están presentes en sus actos cotidianos. Ha sido súper fuerte, ese baño tiene una historia increíble ahora, que además es súper escénico por toda su disposición, a mí me encanta. Pero sí, o sea, como siento que colocar un cuerpo en un contexto tan particular como el baño ha sido una fórmula bien potente para el proyecto, que nos ha dado muchas luces en torno a cómo la norma está todo el tiempo presente, cómo batallamos con ella, cómo nuestra simple existencia, nuestro simple ser yo, ya es todo el tiempo un generador de tensiones con respecto a lo que sucede alrededor nuestro. Y ya a nivel como investigadora igual, ¿no? Como me ha llevado a hacerme otras preguntas en torno a cómo me ubico en el mundo, a cómo vivo mi proceso de transición, a cómo me posiciono frente a los lugares en los que habito finalmente, ¿no? Tanto Ballroom como la institucionalidad de una universidad. ¿Y qué hago con eso? Y creo que eso es importante en torno a lo que hablábamos de metodologías, porque no es solo el acto de lo que sucede en escena, sino todo lo que está alrededor de ese contexto. Y creo que es un proyecto que de alguna forma
abre esas preguntas solamente con leer el título. Ya es como, wow, ¿de qué va esto? Muchas gracias, Luis. ¿Se puede hacer preguntas o esperamos hacia el final? Sí, claro, sí, sí, Miguel, adelante. ¿Cuál fue esa evolución al final de cómo fue? ¿Hicieron un baño? ¿Lo hicieron en el baño? En fin, no sé, si me puedes contar un poquito de cómo fue ese... Porque claro, en el video... Sí, además que tuvimos como muchos contratiempos en el video, no pasa nada del baño, porque además trabajamos mucho con la desnudez, ¿no? Porque las transmasculinidades además atraviesan este proceso de tener que esconder el pecho, ¿no? Que es una cosa tan, pues, femenina, ¿no? Entonces hay hasta prendas especializadas, el uso de tapes, de masking tapes, que muchas veces es riesgoso para la salud. Entonces, claro, por eso es que no salen muchas cosas, porque además es un proyecto que indaga mucho en eso. En los baños estábamos en tetas, todos, todo el tiempo. Entonces, como, claro, no podíamos grabar eso, además que es un tema relacionarse con eso. Pero sí, algo que pasó en el baño y que fue muy interesante fue tratar de habitar las normativas masculinas desde cuerpos transmasculinos y cómo eso definitivamente, y voy a tomar la frase que dicen las compañeras del proyecto de Pamela: tú crees que no soy un hombre, te demuestro que lo soy. ¿Sabes? Como, y demuestra para mí lo irracional y tonto que es el género. No desde la perspectiva de cómo se vive, sino de lo que nos hace vivir. De dónde nos posiciona los cuerpos todo el tiempo. Un poco eso. Sí, entonces para entender un poco el proceso de tu proyecto, está todavía caminándose, o sea, está en investigación permanente, ¿no? Luego, en la última pregunta, vamos a profundizar un poco sobre eso. Gracias, Miguel, por tu pregunta. No sé si Josué o José quieren... Ok, muchas gracias. Bueno, en nuestro caso... yo creo que hay dos ejes de la investigación a los que nos planteamos desde el inicio, un eje discursivo y un eje formal, ¿no? Cuando hablamos de eje discursivo, teníamos definitivamente en mente la pregunta de si es posible reconciliar la idea de espiritualidad, ¿no? con la idea de lo gay y de lo queer, ¿no? Partiendo un poco de la premisa de que normalmente estas dos esferas se nos muestran como excluyentes la una de la otra, ¿no? Y teníamos una idea muy, muy clara alrededor de si los maricones podemos creer en Dios, ¿no? Que no teníamos esa cuestión muy clara, porque sabíamos que lo hacíamos, pero también sabíamos que teníamos experiencias que nos habían alejado de cualquier tipo de espiritualidad, de cualquier tipo de creer. Y nos poníamos a pensar, muy al margen de si uno cree en Alá o en Buda, la idea de desarrollar espiritualidad fuera de la religión, por asociación, se nos había esfumado, ¿no? Porque hoy por hoy uno puede entender una espiritualidad sin una divinidad, ¿no? Pero muchas veces por la forma violenta en la cual se expulsa lo gay de la cristiandad, en el caso de la mayoría en particular, parece que nos hubieran votado de todos los lugares, ¿no? Entonces había una idea de, ¿cómo vuelvo a pensar en la posibilidad de espiritualidad desde acá, ¿no? Entonces había habido una premisa de trabajo discursivo, ¿no? La segunda era una premisa de reapropiarnos de ciertas narrativas que nosotros tenemos, Brian, Jesús, Leonardo y yo, junto con Carlos y con Cecilia, que son el equipo detrás, teníamos esta imagen de los arcángeles, ¿no? Que tienen en la tradición cristiana, tienen toda una forma de aparecer, toda una forma de presentarse. Y creo que dentro de nuestro humor también había una cosa como muy drag en Los Ángeles, había una cosa muy de performatividad, flamboyant, ¿no? Como muy estrafalaria, como muy rimbombante. Y nuestro sentido del humor también nos decía, oye, ¿cómo podemos contar la historia de esta cosa que es tan alejada desde una narrativa gay, ¿no? Como quiénes son estos ángeles hoy por hoy, ¿dónde están? ¿No? Entonces había una visión muy consciente de reapropiarnos de las narrativas. Entonces lo que queríamos hacer era tener un espacio para poder investigar
¿Cómo se contaría la historia de esos ángeles desde otro sitio? ¿No? Y finalmente, que ya fue un tema que surgió en los mismos ensayos, ya al momento de plantear la investigación, es la relación entre lo divino, lo personal, lo espiritual y la salud mental, ¿no? Creíamos que había una cuestión muy fuerte en que cuando nos preguntábamos sobre la divinidad y nos preguntábamos sobre la relación con lo gay, en todos los testimonios, en todas las conversaciones aparecía una sensación de soledad muy fuerte, ¿no? Que era una evocación de esos momentos de culpabilidad inicial que habíamos pasado los 4, de saberse gay y pensar, Diosito me va a castigar, ¿no? O sea, como una cuestión, nos regresó de frente a la adolescencia un montón, ¿no? Y aparece mucho esta sensación en ese momento, en ese recuerdo que todos teníamos, de mirar arriba y que no haya nada, ¿no? Que no haya nada. Entonces aparece mucho la narrativa de este joven solo, ¿no? Las historias que empezamos a crear, que empezaron a surgir en el espacio, eran todos hombres solos que vivían por alguna razón en una casa en Jesús María, y que los ángeles se les aparecían, ¿no? O la narrativa de un hombre que está como muy borracho, muy drogado al final de una fiesta en una discoteca y se le aparece un ángel en el cubículo del baño, ¿no? Entonces teníamos estas, bueno, la tercera historia era un tipo que vivía solo, que estaba muy deprimido sin salir de su casa muchos días y iba a tender ropa un día, se encontraba un ángel tirado en su azotea, ¿no? Entonces, por alguna razón regresábamos constantemente a por qué estamos hablando de soledad, ¿no? ¿Por qué hablamos de soledad? ¿Por qué se le presentan los ángeles a esos hombres solos? Y pensábamos mucho, porque bueno, esa es un poco la misión, ¿no? Acompañar al que se siente solo, ¿no? Y aparece un poco como, ¿hay alguna relación entre esa sensación de soledad en términos de salud mental, esa tendencia a la depresión que existe en la comunidad gay, y este detalle que parece que estuviera tan lejos, que es estar peleado de alguna manera con lo espiritual, con lo divino? ¿Hay alguna relación entre esas dos cosas? Nos preguntábamos al afrontar el laboratorio, ¿no? Y bueno, el eje formal, que es un eje de investigación que yo estoy trabajando ahora, porque a mí lo que me interesa últimamente es la dramaturgia, ¿no? No la dramaturgia de escritura literal, sino la organización de la acción en el espacio escénico, ¿no? Entonces, lo que planteamos para el laboratorio era que a través de una serie de ejercicios de improvisación, planteados un poco por todos y por la conversación que habíamos tenido, se fueron a fijar partituras de trabajo que luego yo convertía en texto, ¿no? Y luego esos textos volvían al espacio y volvían a ser trabajados, una suerte como de ciclo, ¿no? La relación entre texto escrito y texto encarnado. Y algo que aparece en la investigación, y que de hecho esa es, creo, la forma que yo tengo de darle continuidad a la investigación desde este eje, es un poco como las improvisaciones en el espacio escénico van derivando en comportamientos que luego pueden ser registrados y que pueden ser traducidos a una dramaturgia textual, ¿no? Y cómo esa dramaturgia textual puede regresar al espacio escénico, ¿no? En una cuestión de retroalimentación constante. Y respondiendo un poquito a la segunda pregunta, solamente de colita con esto, pensar un poco en la idea de dramaturgia como tejido, ¿no? Y pensar en la idea de investigación como tejido también, ¿no? O sea, cuando uno afronta una investigación académica desde la perspectiva de la universidad al menos, la misión del investigador es asociar una serie de fuentes, hechos e información del saber de la praxis en una suerte de documentación que dé algún tipo de sustento sobre una pregunta y una respuesta, ¿no? Citando un poco a Miguel Rubio, que también tiene una cuestión muy interesante con la escritura en el espacio, que dice que cuando uno escribe en el espacio, uno entra a una suerte de operativo para encontrar algo que no sabe qué cosa es, pero que está en el espacio, ¿no? Y a nosotros nos pasa eso, o sea, siento que en los momentos de trabajar en la investigación-creación es eso, o sea, como no sabemos qué cosa está ahí, pero sabemos que está ahí, ¿no? Y que solamente a través de la hilación entre las mentes de todos los trabajadores en el espacio y la posibilidad de ir saliendo y entrando de la ficción y de las improvisaciones nos permite hilar una pregunta y una respuesta. Entonces, creo que pensar en la dramaturgia también es una forma de pensar en la investigación para nosotros, ¿no? Eso. Muchas gracias, Josué.
Nuestros ponentes, nuestros invitados nos están hablando sobre sus metodologías dentro del FOSIC y la implementación de sus laboratorios. Ahora es el turno de Josué. Bueno, lo linkeo un poco también porque mi interés dentro del laboratorio de improvisación, puntos de fuga, fue también la dramaturgia, entendida obviamente desde Barba, ¿no? Desde la idea del drama ergón, del tejido. Pero regresando y retomando, esta investigación, bueno, mi interés primero que nada era poder focalizarme en la práctica en sí, ¿no? O sea, la investigación es la propia práctica es la investigación. Eso es lo que me interesaba en eso y venía ya desde otro lugar, ¿no? No aparece desde ahorita, la improvisación ha sido uno de los, digamos, las finalidades de una metodología que viví durante más de 10 años con el grupo Cuatro Tablas y que la improvisación finalmente era, digamos, el final del método, ¿no? O sea, es decir, a dónde se debía llegar, a esa posibilidad de tener esta escucha y de poder relacionar todo lo que ocurre en el aquí y ahora y poder generar algo con eso, ¿no? Entonces, eso es la forma como yo entendía la improvisación. Posteriormente, ya cuando entré en el mundo de la danza, habían otras formas de improvisación, no formas, ¿no? Sino digo otras digamos, acercamientos o puntos de vista sobre la improvisación. El antecedente un poco es mi tesis de maestría, que la basé también justamente sobre la improvisación, pero en este caso sobre estructuras predeterminadas. Ustedes creo que sí se acuerdan porque estábamos en el mismo salón cuando la profesora no quería aceptar mi proyecto, pero al final lo aceptó, ¿ya? Entonces fue un largo camino porque tuve que hacer toda la maestría desde la práctica, inclusive arriesgándome a hacer un formato completamente diferente, lleno de videos y bueno, fue interesantísimo poner a prueba esta idea de improvisación desde estructuras predeterminadas. Y cuando viene esta posibilidad de lo del FOSIC, yo estaba en medio de cada 10 años hago un unipersonal. Me tocaba, 2024, y no me salía nada, porque la inspiración estaba por ahí dando vueltas, pero sí sabía que quería bailar, ¿no? O sea, todavía seguir moviendo mi cuerpecillo político. Entonces, estaba trabajando con un músico electrónico y estábamos haciendo esta serie de improvisaciones a lo que salga. Tú haces, yo reacciono, acción-reacción prácticamente, sin poner mucha nota, ¿no? Y comenzaron a salir cosas muy lindas. De hecho, la idea del registro me ayudó un montón a ver qué es lo que más o menos quería hacer. Y justo aparece el FOSIC. Entonces dije, ese es el momento. Porque no tengo ni un sol. O sea, igual lo hubiera hecho, ¿no? Así aprendí, sin un sol. Pero acá había esta platita. Entonces dije, qué bacán. Entonces puedo convocar a alguien que no sea simplemente yo y yo, ¿no? Entonces ya venía trabajando con Urpi Castro, ¿no? Que es esta gestora cultural, que ha sido además mi alumna, que casi todos así de mis alumnos. Ya, ¿verdad? Es cierto. Entonces, ahora que me doy cuenta, ¿sí o no? Qué roche, ya. Entonces, le digo a Urpi, ya había estado como trabajando un poco con ella, había tenido acercamiento con su proyecto de Tremendo Espacio Cultural. Me interesaba mucho también la visión que ella tenía sobre la improvisación, que venía desde otro punto de vista, no tan desde la teatralidad o desde el entrenamiento grotowskiano, que es más o menos lo que nosotros como teatreros o como teatristas, perdón, digamos, nos hemos nutrido, ¿no? Y que de hecho yo cuando leo, veo y puedo relacionar los viewpoints y recuerdo a Mario Delgado, mi maestro, que decía, eso ya lo hicimos en el 70. O sea, bueno, es como que yo veo que todos los maestros son, o sea, los principios son los maestros. Entonces por eso creo mucho en los principios que retornan de los que habla Barba, ¿no? Creo que todo está ahí, así como esto que está en el espacio. Y así como está la dramaturgia también, que es ese tejido que yo creo que en esa escucha de la improvisación se puede lograr. Entonces, para cerrar un poquito esto, el laboratorio lo implementé en 8 semanas. La idea era trabajar directamente con el músico, con Mauricio Moquillaza y con Urpi, que a pesar de que los dos veníamos de la danza, ¿no? De la danza contemporánea, entonces yo imaginaba estos puntos de fuga, como cómo interrumpir este flujo, ¿no? Este flujo de la danza, porque te dicen en la danza, improvisa, te pones a mover, ¿no? Música, improvise, entonces, en todo este flujo de esa escucha, que es maravillosa, acción-reacción, cómo
comenzamos a lograr, ¿no?, estos puntos de fuga que nos permitan también fugar de este lenguaje, de esto, porque cada vez que uno, bueno, tiene una práctica se vuelve también algo ya predecible, ¿no? ¿Cómo rompemos eso? Entonces, en un principio comenzamos a trabajar en un tablero imaginario en el piso, ¿no?, separado con masking tapes y poner espacios. Entonces, cuando tú caías en una parte del tablero ocurría esto, cuando pasaba esto ocurre otra cosa. El músico, cuando nos ve en este lado, reacciona de esta manera o utiliza tales tonos. Y comenzamos a armar una serie de improvisaciones de esa manera. Y luego cambiamos esta idea del tablero y comenzamos a focalizarnos en otros puntos de fuga, pero la idea es que son comandos que rompen este flujo de movimiento y de sonido que están en interacción, con la finalidad de generar en este corto tiempo de sets de 5 a 7 minutos una dramaturgia, ¿no? Es decir, un sentido para eso que ocurre, sin que sea una historia, ¿no?, sino hablamos de un sentido como inicio, medio, fin, y que las partes son congruentes con el todo, ¿no? Eso sería un poquito la idea de puntos de fuga. Y bueno, para finalizar, mencionar que además el proyecto que también está, ahorita hemos, gracias al cielo, hemos ganado el apoyo del MINCUL. Entonces seguimos con el proyecto y en verdad tiene tres fases, ¿no? Tres dimensiones, ¿no? Una primera dimensión es la de investigación, ¿no? La segunda dimensión es la de la parte pedagógica, porque en el mismo dispositivo nosotros le decimos al público, bueno, al observador, no le llamemos público, porque ahí viene la parte política, al observador les contamos las reglas del juego. Entonces, al saber las reglas del juego, ellos también pueden ser cómplices y entender los modos de creación de la danza, sin tanto cuestionamiento de no entendí, si entendí, sino al saber las reglas, comienza a entrar en esta dinámica. Por lo tanto, devela el proceso creativo de cómo creamos en danza. Y por otro lado está la parte, digamos, artística o la dimensión escénica, porque además es un dispositivo escénico que también puede vivir por sí mismo. Por otro lado, la parte, digamos, un poco política podría ser, bueno, más allá de lo que han hablado, obviamente, nuestro cuerpo es el lugar político máximo, ¿no?, de nuestras vivencias y de todo lo que va a ocurrir. Pero sí creo que también con puntos de fuga era también fugar un poco digamos, la teatralidad, ¿no? Por eso no hacer un dispositivo que sea para un espacio convencional necesariamente, un teatro con asientos, ¿no?, sino sacarlo del teatro, llevarlo a otros lugares justamente donde la gente no consume danza, ¿no?, para poder realmente hacer lo que tiene que hacer ese tipo de proyectos, ¿no?, que es develar y acercar a la gente a la composición y al arte contemporáneo. Esa es un poco la idea. Gracias, José. José adelantó un poquito la respuesta a la siguiente pregunta que traigo a la mesa, y creo que es una pregunta que va a interesar a algunas personas que están en el público, porque acá hay dos ganadores del siguiente FOSIC, están Yare y Miguel, que han postulado, y Klaus también, que han ganado para la siguiente edición del FOSIC de Gdares, y es un poco ¿qué recomendaciones les darían a los nuevos ganadores de la siguiente edición del FOSIC y qué se viene para sus proyectos, ¿no? José acaba de decir que han ganado un fondo, qué bueno que hayan podido ganar el fondo del MINCUL, eso es importante para poder seguir investigando en artes escénicas. Eso es, lo que se viene para sus proyectos y las recomendaciones que ya han sacado lápiz y papel para anotar, entonces, como para que puedan... No sé si pueden ayudar a los nuevos ganadores. Adelante. Yo, como una sugerencia personal, de acuerdo también a cómo ustedes trabajen, creo que es bueno tener idea de lo que uno va a hacer en términos de un calendario, pero yo hice la mitad de mi calendario. O sea, considerando la cantidad de tiempo que tenemos, o sea, 8 semanas se pasan demasiado rápido, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros postulamos al FOSIC, nosotros tenemos en mente el proyecto, no necesariamente el FOSIC, ¿no? Entonces, el FOSIC lo que está buscando es el desarrollo, creo, de una de las aristas del proyecto, de lo que puedas hacer en 8 semanas.
¿no? Entonces creo que es importante entender que no vas a hacer el proyecto en las 8 semanas. Lo que vas a hacer es indagar, hacer una primera indagación. Entonces creo que hay que elegir bien cuál es esa bala, ¿no? O sea, con qué quiero empezar a investigar, ¿no? Desde dónde partir. La segunda cosa que creo que es importante es que no, siento que no es que no haya pasado, pero creo que pudo pasar más, es que los proyectos, la curaduría de los proyectos en nuestro caso fue bastante interesante, ¿no? O sea, bastante interesante la diversidad de proyectos que hay, los temas que atraviesan todos los proyectos. Creo que es interesante mantenerse en contacto con qué cosas están haciendo los otros proyectos, ¿no? En términos de los recursos que están utilizando, los recursos que están utilizando para registrar también, y la forma en que están teniendo de producir conocimiento, ¿no? Esas dos cosas creo que son fundamentales, como estén en tono con su promoción de FOSIC y su promo de FOSIC. Y pónganse realistas en términos de qué es lo que quieren investigar. Eso. ¿Qué se viene para mi proyecto? Gracias, Luis. Ahorita nosotros estamos en stand-by un poco porque lo que queremos trabajar ahora es un poquito más grande y está relacionado mucho a artistas jóvenes gay en Lima. Queremos trabajar un poquito como una pequeña base de datos, una pequeña como conexión entre nosotros, una pequeña historia. Y lo que queremos trabajar trasciende un poquito el proyecto ahora, ¿no? Y está concentrado ahora en cómo buscar una conexión intergeneracional entre artistas gay en la escena limeña, ¿no? Porque siento que muchas veces o sea, yo siento que igual como cualquier rasgo identitario no es el rasgo que define nuestras vidas, pero sí es un rasgo que tiene una particularidad muy interesante en Lima, ¿no? Y que es bien interesante ponerse a pensar qué pasa cuando nos ponemos a contar, qué historias queremos contar, en qué estamos, cuáles son nuestros referentes estéticos, porque tenemos una sensación común entre todos los que estamos ahí, que es que hay una cierta como disgregación, ¿no? ¿Qué tan fuerte puede ser si es que esa disgregación se reorganiza, ¿no? Entonces tenemos ahorita un poco más puesta la mirada en eso que en la dimensión per se del proyecto, ¿no? Sí. Me robaste todas las recomendaciones, hecha. Pero en general sí, comparto mucho eso de es poco tiempo y probablemente, no sé, en mi caso, como les decía, el proyecto se formuló casi que para el fondo, ¿no? Entonces, sí, o sea, como ser muy honestos. Creo que eso es súper importante, ser honestos con el tiempo de sus colaboradores, con lo que les está pasando, tanto a nivel profesional, laboral, emocional, personal. Como que todo eso va a converger y hace que el proyecto sea lo que es. Entonces, obviamente, dar todo, ¿no? Como reflexionar, escribir, redactar, revisar, conversar con otras personas. Pero ante todo respetar eso como la particularidad de lo que el fondo es y lo de que esos meses va a ser. Y sobre lo que se viene, también ganamos los fondos del estímulo, el Ministerio de Cultura, para el concurso de producción en danza, que además es el primer año en que se abre, entonces eso nos ha sorprendido gratamente. Y estamos en eso, como viendo qué hacer, ¿no? Porque claro, llega el dinero, pero eso no es una seguridad de que hay un espacio ni nada, entonces estamos ahorita como en esa etapa de producción, gestión, viendo qué sucede el año que viene, pero de todas formas va a suceder algo el año que viene con el proyecto. Y eso, en realidad, como tratando de recordar qué cosas valen la pena seguir trabajando también, ¿no? Eso. Gracias, Luis. Sí, en la misma línea, ¿no? Es importante nutrirse desde varios lados. Si bien uno tiene las inquietudes allí a flor de piel, por eso han postulado, ¿no? Y hay preguntas, y hay ideas flotando, posiblemente. Es importante también tener como una batería de herramientas estéticas, ¿no? Creo que los cuatro hemos nombrado la dramaturgia, ¿no?
en diferentes capas, pero creo que ese ha sido el elemento estético, ¿no? Que ha ayudado como a generar el entrelazamiento que va a permitir darle desarrollo hacia donde vaya a ir cada proyecto, ¿no? Nosotros queríamos encontrar la convención, ¿no? Porque si bien es un tema del que se ha hablado, ¿no? Bastante, sin embargo, es un terreno que uno entra a investigar ese lado y es terrorífico, ¿no? Y cada vez hay mucho más salvajismo, por así decirlo, ¿no? En cuanto podemos llegar a ser tan violentas los seres humanos, ¿no? Entonces todavía ahí hay mucho que escarbar, pero sí es importante los elementos estéticos porque van a ser el contrapeso para hacer un aporte también a nivel social y a nivel político. Creo que desde ahí las artes podemos generar esos conocimientos, ¿no? Entonces, hacer ese tejido entre las preguntas, las ideas, ¿no? Y los elementos estéticos que son los que van a transformar y nutrir esas ideas, creo que es lo potente de este tipo de investigaciones desde la sensibilidad práctica, ¿no? Entonces, eso, estar en diálogo, cumplir con las tareas, ¿no? Porque es tedioso como, ya, ¿y ahora qué escribo? Ya, y ahora tengo que aterrizar, siempre va a ser, ¿no? Como va a remover ahí algunas resistencias, pero es importante hacerlo, porque ahí se descubre, ¿no? Lo importante también digamos, desde la parte del FOSIC es que te permiten involucrar otros lenguajes, entonces también eso ha sido amable, ¿no? Y trasladar la información, lo que vas como encontrando a otros lenguajes, te permite encontrar la esencia. Pasar ¿no? por el embudo y, sí, estoy trabajando con esto, y lo dibujo, lo grafico, y puedo aclarar, cristalizar mucho más la idea que tengo, ¿no? Que está surgiendo o que está apareciendo, ¿no? Entonces, eso lo digo porque creo que el norte de estas investigaciones o el sur de estas investigaciones es realmente hacer un aporte social, ¿no? O sea, que si bien estamos partiendo de narrativas personales, pero es de alguna manera remover la conciencia social, la memoria social, ¿no? Entonces, sí, para nosotras el elemento de la dramaturgia, cuando estamos incorporando la memoria, ¿no? Entra como una especie de filtro y de edición. Entonces, uno de los aprendizajes que encontramos es que una forma de cambiar la memoria es que un acto tiene esa potencia. Si bien son los acontecimientos los que cambian la identidad o ¿no? la historia personal y la historia social, ahí sí creo que debemos ser ambiciosas para llegar a generar acontecimientos estéticos, porque eso es lo que nutre lo social, ¿no? Entonces, tener ese bagaje de herramientas artísticas a la mano y es lo que nos va a dar como la fortaleza para confrontar estas normatividades, ¿no? Porque creo que lo más político que tenemos de esta forma de hacer investigación es que estamos cuestionando lo normativo, ¿no? Y desde un lugar vivencial, poniendo el cuerpo, poniendo la voz, poniendo la memoria, poniendo nuestro ser allí, ¿no? Entonces ya eso es potente, ¿no? Entonces, eso por un lado, y nosotras vamos a seguir investigando, estamos también en la búsqueda de fondos, creemos que sí es importante ir por esa búsqueda del acontecimiento que nutra también la memoria colectiva. Y por ahora seguimos manteniendo el proyecto y felizmente también están apareciendo oportunidades en las que nos piden el proyecto. Y eso que recién estamos como en la primera fase, ¿no? O sea, desde la zona de la herida, hablando ¿no? Desde ese lado, sin embargo, no está siendo catártico porque ahí entra la parte estética, ¿no? Entonces, toda esa parte de la herida más sensible está protegida por la técnica y la dramaturgia. Pero lo presentamos aquí en el contexto de las charlas TED de mujer, que se enteraron del proyecto,
lo pidieron y a partir de esa presentación lo han pedido también para otros eventos de género, ¿no? Y de violencia contra la mujer, y lo vamos a compartir. Entonces está sucediendo así, de esa manera, no desde un lado formal todavía, porque están para poder desarrollar la investigación. Igual lo estamos haciendo Ana y yo, ¿no? Pero gracias a esos llamados, ¿no? Estamos pudiendo mantenerlo vivo en comunicación, en conexión con otras personas. Entonces, sigue desarrollándose desde ese lado. Qué bueno, muchas gracias, Cristina. Adelante, José. Bueno, mi recomendación es que lo disfruten, organicen bien su presupuesto, estén en contacto con el departamento. Yo sé que Faride Jung y su equipo ha tratado de darnos lo mejor, y que ha sido una lucha, porque el departamento no es facultad, y ha habido todo un esfuerzo para conseguirnos espacios de ensayo. Inclusive había la idea de cómo conseguimos otro espacio fuera de la PUC, ¿no? Entonces, valorar eso un montón, y estar en contacto con ellos y con ellas, porque pueden lograr justamente acuerdos o ver cómo se pueden resolver esos problemas. Y sí es importante, porque al final vemos el maravilloso documento que se ha generado, este documento electrónico, donde están todos los proyectos, está súper ordenado, tiene una estética muy bonita, está monstruo. Entonces, agradecer todo eso, estar en contacto con el departamento, que creo que también el feedback, ¿no? Hubieron algunas cosas que también para la grabación del video, nosotros pudimos conversar con ustedes para decirles, oye, esto hubiera sido mejor así, nosotros acá. Entonces, eso hace que esta nueva oportunidad, pues, haya, ¿no?, esta escucha de poder ver cómo se va mejorando para lo que viene, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es, creo que es algo bien importante lo que también hicieron con Ana, nos pasó a nosotros también, que había la necesidad de decir una fecha acabando el laboratorio y ponerlo a prueba, no importa dónde, ponerla a prueba, por favor. Y eso ya era parte de la PUC, ¿no? Pero creo que eso también es algo que hace muy bien al equipo, al grupo y a uno mismo, ¿no? Como para recibir un feedback desde otro lugar, porque a veces también nos enfrascamos aquí en nuestro centro de investigaciones, y de pronto recordar que justamente todo esto es algo que tiene que ser proyectado desde la universidad también hacia afuera, ¿no? Para poder también recibir lo otro. Entonces creo que eso es algo bien importante. Gracias. Y quizás recordar que el FOSIC es efectivamente un fondo semilla, ¿no? Que lo que quiere es que a partir de este pequeño fondo semilla, pues los proyectos puedan crecer y tengan la vida, como en el caso de algunos proyectos que ya están empezando a crecer, a manifestarse, a presentarse en otros lugares, precisamente porque el FOSIC lo que quiere es que empecemos. De alguna manera, las artes escénicas siempre necesitan ese pequeño empujoncito, y qué bueno que nuestro departamento pues esté comprometido con estos apoyos, sobre todo a investigadores jóvenes, que ya están listos para todos jóvenes aquí, por favor, que ya están listos pues para seguir investigando en artes escénicas, que es tan importante en países como el nuestro, que todavía no tenemos tantísima investigación en artes escénicas si nos comparamos pues con el resto de Latinoamérica. Entonces creo que estas iniciativas son sumamente importantes. Agradecer al departamento por esta mesa, agradecer a los ponentes por esta noche, por compartir sus experiencias. Yo personalmente estoy muy conmovida de lo que han contado, de los procesos, y me da mucha curiosidad en algún momento ir y mirar qué está pasando. Si me invitan, yo seré muy feliz. Agradecer a nuestro jefe de departamento nuestro nuevo jefe de departamento que venía el día de hoy. Y al cariñosísimo equipo de Dares, que siempre acompaña a las profesoras y los profesores en estos proyectos locos en los que nos embarcamos. Realmente sin el soporte del departamento no sería posible hacer estas cosas, así que les agradecemos un montón. Y al público que se ha conectado y que ha venido esta noche a escucharnos, muchas gracias. Hasta pronto.